Cuando nos hacemos estos planteamientos, es importante que tengamos en cuenta desde dónde los estamos haciendo. Cuando un niño hace una pregunta, está haciendo la pregunta desde su perspectiva de niño, que para él es real. Eso no significa que su interpretación sea correcta. ¿Mm? Por eso es importante que seamos conscientes desde dónde estamos preguntando. Porque si no, en nuestra necesidad de reafirmar lo que somos, vamos a establecer también nuestra propia respuesta. Como estoy viendo desde este nivel en el que percibo ahora, interpreto que esto es muy complicado, que va a llevar demasiado tiempo, que es difícil. Claro, desde donde lo estás percibiendo, así es, pero lo que tú percibes no es verdad. Libre de juicios, libre de culpas, la experimentación de la paz. ¿Será eso lo que hablamos del despertar espiritual? ¿Y cómo será ese despertar o iluminación, como también se le nombra aquí en este sueño? ¿Será posible? Pues vamos a estar hablando justamente acerca de la experiencia del despertar espiritual de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros con el maestro español Andrés Rodríguez, quien tiene más de 21 años en la extensión del curso y además es el director fundador del proyecto Mente Uno. Él nos va a estar hablando acerca de la experiencia del despertar espiritual aquí para Cuánticamente con Katy García. Me presento. Hola Andrés, gusto en saludarte. Hola, Katy. Gracias por la invitación de nuevo. Gracias a ti. Andrés, bueno, tenemos varias preguntas entre, personas o estudiantes y simpatizantes o que apenas conocen de un curso, lo están conociendo ahora, entre Venezuela y México. Y comienzo, por ejemplo, con Teo de Venezuela. Claro, normalmente comenzaríamos con una introducción, Andrés, pero yo creo que se va a ir dando en la dinámica también de estas preguntas porque vamos a estar redundando como en lo mismo, ¿no? En este tema del Mm. despertar y responder. Teo de Venezuela dice, ¿será que el despertar espiritual es un proceso que intimida ante la verdad? Pues mientras más pienso, más creo que sueño. Vamos directamente con las preguntas, entonces, por lo que veo. Bueno, si A quieres ver, hacer una breve introducción del despertar o ir respondiendo también a la par. creo que es importante porque, Ujú. sobre todo porque tendríamos mínimamente que ponernos de acuerdo en qué significa el término despertar. Despertar. ¿Mm? Sí, adelante. Ya que esto puede dar lugar a mucha confusión. Por ejemplo, bueno, o mejor dicho, para empezar, sabemos que estamos hablando de que la percepción se divide en niveles. Si la percepción se divide en niveles, lo que algunos pueden considerar estar despierto puede ser un nivel superior dentro de esa escala de niveles. Alguien puede considerarse despierto con respecto a otros que se encuentran en un nivel de percepción inferior. ¿Mm? La cuestión entonces sería, ¿de qué estamos hablando? ¿Del despertar último? Ujú. Sí, Te atajo allí porque, ok, niveles para nuestra comprensión, pero ¿es sí. eso posible? ¿Cómo sería? Porque, ¿cuál es el nivel superior? ¿Dejo de tener juicios? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, tú puedes ser Un ejemplo. consciente de que tu nivel de comprensión del curso va aumentando, ¿verdad? Según vas Ujú, estudiando y profundizando en él, va ujú, aumentando. Y cuando ujú. miras en retrospectiva, lo que creías que sabías sobre el curso es prácticamente ignorancia en comparación con lo que ahora sabes. Hay un incremento en esa comprensión. Es un nivel mayor de comprensión de lo que había antes. Mm, A eso se Gracias. refiere el curso Ujú, con los diferentes niveles. ujú. Por eso te decía que es importante saber de qué estamos hablando. Si estamos hablando de ir progresando en esos niveles o hablamos del despertar último,
que es el momento, dice el curso, que pone fin a todas las dudas y que ese momento ya ha sido determinado por la mente misma. A ver Porque si lo por aclaro, esta razón hay entonces, mucha ¿hay varios confusión. tipos de despertar o No, hay eso es uno lo que solo? yo lo estoy poniendo en Ok, cuestión ajá, para que entendamos que hay diferentes interpretaciones en cuanto ok, al despertar. ujú, Mm, Cuando alguien es ignorante, el hecho de avanzar al siguiente nivel de comprensión ya lo puede considerar un despertar porque no tiene referencia de otros niveles. Entonces, al ser algo distinto de lo que había inmediatamente antes, considera que ya está despierto. Algunos estudiantes del curso, por ejemplo, se pueden considerar despiertos con respecto al resto de la humanidad, por ejemplo. ¿Mm? ujú. Otros pueden comprender que se trata de un proceso y entonces se dan cuenta de que lo que hoy consideran estar despiertos, o pueden interpretarlo como estar despiertos, es solamente un paso más, un avance en su aprendizaje. Con lo cual concluyen que si anteriormente pensaban que estaban despiertos y han accedido a un nivel superior de comprensión, incluso ahora que creen estar más avanzados, debe ser solamente parte de un proceso más amplio. Así que no caen en la arrogancia de pensar que están despiertos. A esto hay que añadirle también que la cuestión del despertar parece especialmente relevante en los momentos o en los niveles más densos del aprendizaje, porque se considera la liberación del dolor y el sufrimiento. Para quien está encaminado correctamente, en la dirección correcta, de la mano del espíritu, el despertar no es algo relevante, porque es inevitable. Así que simplemente va siguiendo las pautas que se le indican, o dicho de otra forma, y para no complicarlo demasiado, que él mismo ha diseñado desde otro lugar, vamos a llamarlo así, en su propio plan de aprendizaje. Y como esa confianza se va integrando, se va desarrollando cada vez más, no hay duda acerca de que eso va a ocurrir en algún momento, pero tampoco es una preocupación. Pero si te voy entendiendo, entonces es como, hablemos en términos de tiempo, ¿no? De la Ujú. comprensión de ahora. Es como hemos fijado ese tiempo con el espíritu, con el Padre, para ese despertar. Por ejemplo, si yo Sí. tengo 50, pero yo lo fijé para mis 70 o no sé, para 80, o sea, estoy dando un ejemplo. ¿Es así, algo así que puedo entender? Mm, Puedes haberlo fijado para esta experiencia o para otra. O para otra, Ni de siquiera paso. tiene por qué ser Voy a algo poner. aplicable, claro, a esta Ok, vida humana. ajá, Entonces, sí. no es una... A ver, esto es importante que se entienda por esa razón. Ujú, Cuando alguien necesita despertar, ujú, es porque lo está pasando mal. Si lo está pasando mal, lo primero, y así lo explica el curso antes de despertar, es hacer de este un sueño feliz. Cuando el sueño es feliz, ¿hasta qué punto hay una necesidad de despertar? No digo que no vaya a ocurrir, pero ¿hasta qué punto se convierte en una obsesión? ujú. ¿Ves el matiz? Sí, claro. Nadie Sí. pasa de una pesadilla a estar despierto. Entre la pesadilla y estar despierto hay media un sueño feliz porque la mente necesita adaptarse poco a poco a ese cambio, a ese nuevo estado. Si no, lo que dice el curso es que interpretaría el despertar como parte de la pesadilla. Excelente. Gracias, Andrés. Bueno, te decía de Teo de Venezuela, dice, ¿será que el despertar espiritual es un proceso que intimida ante la verdad? Pues mientras más pienso, más creo que sueño. Aquí hay dos aspectos. Ujú, La intimidación, el miedo al despertar, es un hecho que es así. Hay miedo a despertar porque significa enfrentarte a todo lo que has negado sistemáticamente y que te ha llevado a esta situación, en la cual después has intentado
establecer tu propio reino aquí. Negamos la realidad, empezamos a fantasear y a distorsionar nuestra percepción y a acomodarnos en este espacio mental que llamamos percepción. Ahora, despertar significa hacer a un lado todo esto que hemos utilizado para escondernos ahí, lo cual nos pone otra vez de frente con la realidad. Y la realidad nos asusta porque consideramos que la atacamos en el momento en el que decidimos negarla. Ahora, como en la parábola del hijo pródigo, Mm. creemos que vamos a ser castigados, porque creemos que nuestro Padre, la realidad, está ofendida con nosotros por haberla negado y que nos va a castigar por ello. Y luego, Ujú, pensar, porque esa es la otra parte de la pregunta, pienso mucho, ujú. es una forma de resistencia hacia la verdad. Es una defensa. Se pone en marcha para generar ruido y que de esta forma no se experimente la emoción. Es una especie de distractor. El pensamiento. El pensar Ese mucho tipo de pensamiento sí. ocurre. Tengo aquí a la maestra Julieta Ortiz de México con sus grupos de estudio, dice Maritere de México. ¿Cuál es el objetivo del despertar espiritual? El reconocimiento aquí en el mundo como experiencia de que somos espíritu o va más allá de la experiencia física. El despertar como tal no es un objetivo, sino una consecuencia. Ujú. Fíjate cómo el planteamiento mismo pone al mundo como causa y al despertar como efecto. Se puede lograr algo, despertar, a través del mundo. Ok. Ujú. Inconscientemente se le está atribuyendo una Ujú. cualidad de ser Ujú. causa al mundo y el despertar el efecto, cuando el despertar es la consecuencia de haber negado que este mundo sea real. No a través de, desde el punto de vista del ego, pero sí a través del Espíritu Santo, del uso que el Espíritu Santo hace del mundo. Pero es que el Espíritu Santo y el despertar van de la mano. Moisés de México dice, ¿se puede lograr el despertar espiritual aún estando en un cuerpo? El cuerpo, de nuevo, es efecto. Por lo Ujú, tanto, el cuerpo, al ser el efecto de la mente, no puede afectar a su causa. La ujú, mente puede despertar a pesar del cuerpo. Otra cosa es, ujú, llegado a ese punto, ujú. ¿cuánto tiempo se podría mantener eso? Ok, ya. Porque si el cuerpo es el efecto de la mente y la mente deja de creer en el cuerpo, lo que el cuerpo significa, que Ujú. es un sentimiento de limitación, de culpa, de insuficiencia, habría que ver, y así lo comenta también el curso en el manual para el maestro, Ujú. cuánto tiempo se podría mantener el cuerpo en ese estado mental, estando tan cerca de Dios. Claro, creo que una vez lo hablamos, Andrés, en uno de los programas anteriores, o creo que te lo pregunté con el tema de la iluminación. Si Ujú. había, porque creo que comentabas que hay como una especie de confusión en eso de andar iluminados, o te lo escuché en otro video, de andar iluminados, porque se decía, por ejemplo, el caso de los budistas o de otros que practican otras filosofías, que andan iluminados en este cuerpo. ¿Eso es posible? O sea, creo que tú aclarabas un poco ese punto. ¿Podrías hablar un poco de eso? O sea, o quizás es una confusión, no sé, el andar iluminado pasando, o sea, aquí en este cuerpo, que es, entiendo yo, la iluminación también, el despertar, o son dos cosas distintas. Pero estuve leyendo que incluso se le compara, ¿no? Ujú. Bueno, a mí no me gusta hablar de casos concretos o específicos que no conozco, por eso prefiero generalizar acerca de esto. Ujú, ¿Mm? Porque para hablar de alguien, como pasa, por ejemplo, como cuando alguien habla acerca de si Ken Wapnick
¿cómo es posible que muriera de cáncer? O Ok. esta Ujú, Rosa María Wynne también. ¿Cómo es posible que si estaban iluminados? Bueno, ujú. yo pondría en duda ese tipo de afirmaciones, ¿sí? Hasta que no conoces a la persona íntimamente, no puedes afirmar eso, ¿vale? Luego también el curso y la Biblia lo mencionan, por sus frutos les conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. O sea, hay una forma de saber dónde está el otro y es por los hechos. La enfermedad no es ningún síntoma de iluminación. Tampoco estamos quitándoles mérito al trabajo que hicieron, ni mucho menos. Pero la enfermedad no es un efecto de estar iluminado. Por eso prefiero poner eso en duda y ceñirme a la claridad de lo que el curso explica, que causa y efecto siempre van de la mano y que cuando la causa es corregida, ¿cómo se pueden ver los efectos? Pero ese es un buen ¿Vale? punto que acabas de Sí, tocar porque sí, quiere decir que el cuerpo es neutro, lo dice el curso, es incorruptible en todo caso. Creo que también lo debatíamos en el grupo de estudio este fin de semana. Entonces, porque al final incluso te dice que, bueno, el cuerpo por, por los frutos los conoceréis, es decir, un cuerpo saludable o un cuerpo que no está impactado en todo caso por los efectos de la mente, también es prueba de esa sanidad mental. O estoy confundida, o sea, es como un debate, ¿no? También, pero pero es parte del sueño, claro, ¿cierto? lo que ocurre es que también hay cuerpos que parecen estar sanos y no se Claro, corresponden a un estado mental sano. claro, lo comprendo. Pero también está la otra parte de que tu cuerpo también es como esa pantalla o demuestra tu sanidad, puede demostrar también tu sanidad mental. No sé si me explico, o sea, de que no tendría por qué estar corrompido en todo caso, corrompido entre comillas. ¿Te refieres a la salud, a mantener un buen estado de salud? Sí, o sea, porque ya estás como liberando la mente, o no sé si será en ese tránsito, cuando ya vas en el camino de depuración al sueño feliz, pues no lo sé, pero es como ese debate que también hay de que un curso de milagros tú no lo buscas para sanar el cuerpo, sino la mente, ok, Mm. pero también tú acabas de tocar un punto interesante que me parece súper, porque tiene que ver con, por sus frutos los conoceréis, o sea, muestras también y extiendes eso de lo que hablas con todo, ¿no? En este Sí, sueño. pero cuidado porque de nuevo estaríamos hablando de distintos niveles. Ok. ¿Toda distorsión mental se manifiesta físicamente? No. Hay otros niveles. El mental es uno de ellos, pero también está el emocional. Ujú. El físico sería ya el último eslabón en el cual se manifestaría la distorsión mental. Ok. Pero hay personas que están sanas físicamente, que no están sanas mentalmente, y eso entonces acaba tomando forma esa distorsión a nivel emocional. Sí, 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 También eso se puede también. manifestar a nivel Sí. económico. Ok, ¿Ves? Están ok, sanas físicamente, pero tienen muchos problemas económicos, problemas de conflicto con otros. Todavía no trasciende, no llega al nivel físico, pero se sigue viendo ahí los efectos de esa distorsión. No todo es lo físico. ok, Por eso a pero esa veces puede ser distorsión está confuso. representada en varias partes, puede estar, en cada Ujú. uno está representado en diferentes aspectos, en todo caso. Eso es, según las características de su mente, puede Ujú. enfocarse más en lo físico, en lo emocional, en determinadas áreas de la experiencia humana también. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pasamos a la otra pregunta o dejamos ya el tema de la La iluminación pregunta, la sobre pregunta la era, ¿es iluminación. posible estar iluminado en un Ujú, cuerpo? Sí, ujú, porque la iluminación es mental y el cuerpo es ujú. el efecto de la mente. La cuestión aquí sería, ¿cuánto tiempo mantendría una mente iluminada un cuerpo? Esa es la cuestión que el mismo curso plantea. No es posible estar cerca de Dios y mantener el cuerpo por demasiado tiempo, Eso, fíjate, porque bueno, lo que da ajá, soporte al cuerpo es la mente, y si esa mente ya no está utilizando el cuerpo para el fin que inicialmente lo utilizaba, que era la separación, ya no tiene causa, ese cuerpo ya no tiene causa que lo sustente.
Justo tengo aquí a José de México y no, Julie de Venezuela. Preguntan algo similar. Por ejemplo, dice uno, ¿cómo sé si he alcanzado el despertar espiritual o iluminación? Y Julie pregunta, ¿en qué momento puedo decir que ya he experimentado un despertar espiritual? Esa pregunta es muy sencilla. Cuando dejas de preguntar. Ok. Cuando dejas de preguntar, puedes afirmar que has alcanzado eso porque es el momento que pone fin a todas tus dudas. Otra cosa con respecto a esto que me gustaría, no sé si saldrá en alguna pregunta, pero creo que es importante exponerlo, es acerca de preguntarle a alguien si está iluminado o no, si está despierto o no. El hecho mismo de hacer la pregunta, eso es una cosa que ocurre Ujú. de vez en cuando, el hecho mismo de hacer la pregunta ya está estableciendo la situación en cuanto a la respuesta. Que tú hagas la pregunta que muestra que no estás en el punto de reconocerlo por ti mismo. Si no lo puedes reconocer, si no puedes reconocer si alguien está iluminado o no, despierto o no, tendrás que atenerte a lo que el otro te diga y el otro te puede decir cualquier cosa. Por lo tanto, es una pregunta que no tiene sentido nunca que se haga, porque si tú estás despierto, reconoces a alguien que lo está. Y si no lo estás, no puedes solamente sino creer en lo que el otro te diga. Así que al final la duda continúa, a no ser que sea una cuestión de fe, de que necesites tener fe en que alguien está despierto no por la respuesta que te dé, pero el otro te puede engañar o puede estar directamente autoengañado En todo y caso es una contarte que está experiencia. iluminado despierto y ser falso. Ujú. En todo caso es una experiencia, ¿no? Por ejemplo, que yo te vea a ti y lo sienta o lo experimente, ¿pudiera ser algo así? O sea, Pero en pues cualquier no caso, necesito preguntarlo en todo caso, como dices tú, sino algo que se siente o se experimenta. independientemente de en qué punto esté el otro, el que Ujú. hace la pregunta está condicionado por su propio estado mental y va a llegar a la conclusión que su estado mental, que su percepción le permita, lo cual no tiene por qué coincidir con la realidad. Mm. Puede ser, por ejemplo, un reconocimiento cierto de eso que está viendo, o puede ser su propio deseo de creer que eso es así, por una cuestión de idolatría, por ejemplo. Tengo aquí a Juan Carlos de Venezuela, dice, ¿cómo hacer con el apego a lo aprendido? Cuesta soltar y reaprender. El apego del tipo que sea es una forma en la que el concepto que cada uno tiene de sí mismo busca reafirmación. No es entonces un problema de lo que se ha aprendido, sino del uso que se está haciendo de ello. No se quiere soltar eso porque te da identidad. Y mientras te dé identidad, tendrás resistencias a aprender algo nuevo porque aprender significa cambiar. Y si tú te has identificado con una idea de ti mismo, no vas a querer que cambie. Por Tengo eso es aquí tan importante tener una mente abierta. Tengo aquí a Lina de Venezuela, dice, esto es un sueño complejo en el que parece que tenemos que pasar por varias vidas o millones de años para despertar. Sí, eso es lo que parece. Pero también enseña el curso que tanto el tiempo em, como el aprendizaje y el espacio, todo lo que implica la experiencia de la percepción, están bajo su control. Es decir, cuando nos hacemos estos planteamientos es importante que tengamos en cuenta desde dónde los estamos haciendo. Cuando un niño hace una pregunta, está haciendo la pregunta desde su perspectiva de niño, que para él es real. Eso no significa que su interpretación sea correcta. ¿Mm? Por eso es importante que seamos conscientes desde dónde estamos preguntando. Porque si no, en nuestra necesidad de reafirmar lo que somos, vamos a establecer también nuestra propia respuesta. Como estoy viendo desde este nivel en el que percibo ahora, interpreto que esto es muy complicado, que va a llevar demasiado tiempo, que es difícil. Claro, desde donde lo estás percibiendo, así es.
pero lo que tú percibes no es verdad. Entonces no puedes llegar a esa conclusión. O si llegas, puedes estar equivocado. O sea que uno mismo se está respondiendo en todo caso con esa pregunta. Es una afirmación en forma de pregunta, Ajá. que significa en realidad todavía no estoy dispuesto. Porque si es difícil, significa que hay muchas resistencias. Las resistencias implican tiempo. Y eso es a lo que concluyo entonces. Hace falta mucho tiempo porque todavía no lo deseo, ya que el curso dice que la verdad se te concede en el instante en que la deseas de todo corazón. Si lo que hay son dificultades y resistencias es porque todavía no ha llegado el momento de ese reconocimiento. Y no pasa nada. Interesante eso del deseo, Andrés, porque bueno, siempre te lo he escuchado y siempre deseamos estar aquí o no estar, o lo que vivimos, lo que proyectamos, todo tiene que ver con eso que deseamos, aunque no lo creamos o digamos que no Lo lo creemos. que, lo que realmente deseamos Ujú, está en nuestra vida ya. Cuando nos contamos que nos gustaría otra cosa, a eso el curso dice que lo llamas tiempo. ¿Cuánto me ujú. gustaría despertar? ¿Cuándo? Sería la pregunta. ¿Cuándo te gustaría? Porque si lo quisieras ya, ya estaría ocurriendo. De hecho, ya habría ocurrido. Por eso, a lo que deseas de verdad lo llamas espacio y a lo que aún no deseas lo llamas tiempo. Algún día despertaré. Algún día seré feliz. Algún día me iluminaré. Significa que hoy no es tu verdadero deseo aún. Pero puede ser también porque hay otras, he escuchado a maestros también decir, bueno, esto ya es un sueño y en efecto tú pareciera que estuvieras reviviendo cosas de algo que ya sucedió, ¿cierto? O sea, ya esto en A todo ver, caso se ha cortado sucedió. un poco. ¿Repites lo último? Que he escuchado a otros maestros y yo también Ujú, creo que lo he experimentado, lo he vivido y lo siento así de que como ya esto ocurrió, lo dice el curso, ¿no? Ya esto ocurrió en todo caso y ya hemos ujú. despertado, ya estamos con el Padre, ya es como una réplica a algo, o sea, como si estuviéramos reviviendo todo el tiempo lo mismo. Es la pregunta para ti Sí, en pero todo ¿cómo caso. relacionas eso con el deseo? No, no, no. Pues ya me respondiste lo del deseo, pero también te Ujú. atajé allí una idea de que hasta cuándo, hasta que tú desees eso, despiertas, ok. Pero pareciera que también, o sea, o lo que comprendo es que ya igual lo vivimos, o sea, ya estamos como volviendo a soñar o recordando parte del sueño, pero ya estamos despiertos con el Sí, Padre. pero, Ajá, pero hay una parte de la mente que todavía le está dando valor al sueño. Si ok, no, no lo viviría como si fuera real. ok. Tal vez entonces esa parte de la mente aún no ha reconocido ese despertar y por eso lo vive como si fuera un sueño pendiente todavía de concluir. Sí. Sí. Tengo aquí Porque nadie dice, tiene lo que no valora. Así que si alguien está viviendo la experiencia del sueño ujú, y de la resistencia a despertar, aún está deseando el sueño, aún lo está manteniendo como algo de valor. una parte de la mente, Sí, un fragmento de la mente. un fragmento de la mente. Tibisay de Venezuela dice, experimentar el mensaje central del curso donde nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. No es fácil en un mundo donde hago tanta lucha y propongo a cada momento lo irreal. ¿Cuál es la fórmula para hacerlo diferente y ver lo real? Está utilizando la, el resumen del curso de la introducción y Ujú. preguntando cómo llevarlo a cabo. El curso es todo un tratado para llegar a esa misma conclusión. O sea, el cómo lo tiene en cada página del curso. Cuidado muchas veces con las generalizaciones, porque son una forma de no ver lo específico. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Dice, es difícil. Bueno, aquí se aplica lo que hemos dicho antes. Todavía entonces valoras más el ataque y el conflicto que ese simple reconocimiento. De hecho, el curso lo define como algo simple, ¿no? ¿Qué puede haber más simple que reconocer
que nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Bueno, cuando lo hacemos complejo es que todavía no lo deseamos. El cómo es el curso mismo. Tengo otras dos preguntas ya para cerrar. ¿Por qué interpretamos como una amenaza el llamado a regresar, a retornar a la fuente? Por lo que comenté antes, cuando puse el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. El curso lo define muy bien en el capítulo 19, los obstáculos a la paz. La mente se va acostumbrando a lo que ella misma fabrica y trata de acomodarse en ello, de establecer su reino, su seguridad, su confianza en sus propias fabricaciones. Cuando estaba empezando todo este proceso de separación y empezaba a identificarse con las ilusiones, quiso hacer de ello cómplice a Dios, a su Padre, y le pidió su bendición de alguna manera para lo que estaba fabricando, a pesar de que lo que estaba fabricando le hacía daño porque negaba su verdadera identidad. El Padre, dice el curso, por ser un Padre amoroso, no pudo hacer o conceder ese favor especial de que estuviera de acuerdo el Creador con lo que el Hijo estaba fabricando falsamente y haciéndose daño con ello. Y a partir de ahí llegó a la falsa conclusión de que el Padre estaba en contra de todo lo que el Hijo estaba fabricando. No es que estuviera en contra, es que ni siquiera lo consideraba como una posibilidad. No iba a apoyar algo que era irreal, por su propia naturaleza y la naturaleza de su Hijo. Pero como el Hijo empezaba a creer cada vez más que esas fantasías eran reales, llegó a la conclusión falsa de que Dios estaba en contra. Y como eso no se lo ha cuestionado hasta ahora, sigue creyendo que Dios quiere destruirle, porque se siente celoso de las fabricaciones del Hijo. Y eso está profundamente grabado en la mente todavía. Así que ahora es como dar cuentas, rendir cuentas al Padre de ese ataque o esa traición, y consideramos que está enfadado con nosotros. Por eso puse el ejemplo del hijo pródigo. El hijo creía que el Padre le iba a castigar por lo que había hecho, y sin embargo salió a recibirle al camino. Esto es lo mismo. Hay una idea de que el amor nos va a castigar por haberle traicionado, o lo que consideramos que es una traición. Y finalmente, por el momento, dice, ¿por qué perdonar es el camino o forma para despertar si el perdón es una cosa de este mundo en el que sueño? Porque el perdón es una herramienta que efectivamente es una ilusión, pero que no produce más ilusiones. Es una ilusión que te ayuda a deshacer ilusiones, porque el perdón consiste en comprender la ilusión, en poner cordura en lo que estás viendo. Y al poner cordura, es imposible que lo que estés viendo se sostenga. Porque la oscuridad que percibes, es decir, lo que tiene que ser perdonado, es la consecuencia de no razonar correctamente. El perdón es un acto lógico y razonable, mentalmente hablando. Cuando tú aplicas la razón y la lógica partiendo de las premisas que enseña el curso, que son la base fundamental, eso que crees que estaba ocurriendo, no puedes seguir creyéndolo más, porque no se sustenta en ninguna idea que tenga sentido. ¿Cómo puede tener sentido, por ejemplo, que el otro tenga la capacidad de producir emociones en ti cuando tus emociones proceden de tus pensamientos? Cuando comprendes esto, dejas de proyectar, porque la proyección es un mecanismo de defensa ante lo que crees que ha ocurrido. Pero cuando comprendes que eso no es posible que ocurra, ¿qué necesidad hay de proyectar? Ese es un buen punto, perdón, porque es que me surgen más preguntas cuando te escucho, Mm, porque justo en la proyección, creo que te lo he escuchado también a ti en otras oportunidades, entiendo que dejas de proyectar o no estás proyectando cuando realmente pudieras estar viendo algo, pero que no te cause ninguna emoción, entiendo, ¿no? Porque sí, siempre solemos decir, es que esa es tu proyección. Es cierto, yo lo digo mucho, porque, pero yo lo asumo, corrígeme si no es así, yo lo asumo desde cuando esa
esa cosa que estoy viendo me afecta en algún modo o estoy juzgando algo de eso. ¿Es así, cierto? O sea, corrígeme, no sé, quiero confirmar contigo eso, o si puedo estar viendo algo que a mí no me causa nada, quiere decir que no estoy resonando con eso, no estoy proyectando. El curso dice que no hay hechos, sino interpretación de hechos. Ok. ¿Qué significa? Que cada uno Ajá. entonces tiene puesto un filtro a través del cual interpretar un hecho, el que sea. Puedes interpretarlo como un ataque o como una petición de amor, el mismo hecho. ¿Cuál es el hecho Ujú. entonces? En Por todo eso caso, soy yo. entonces, sí, Ajá. claro, si te afecta, como tú dices, si te afecta negativamente, a eso lo llamamos proyección. Ujú. Si Ujú. reconoces que lo que está ocurriendo es una petición de amor, eso lo podemos interpretar, lo podemos ver como una corrección de la percepción de la mano del espíritu. Cuando ya identifico que es una petición de amor, no un ataque, por ejemplo. Cuando lo interpretas correctamente, porque efectivamente todo ataque es una petición de amor. El que está atacando tiene una carencia de amor y esa es su Ujú. forma de manifestarlo. Por lo tanto, lo está pidiendo. Y como está en relación contigo y en tu experiencia, te está recordando la necesidad que tú mismo tienes de ese amor. Por lo cual, la mejor respuesta es dar lo que el otro te está pidiendo porque es tu verdadera petición. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, preguntarte aquí dos cositas. ¿Qué vamos a ver de ti en los próximos días? No sé si tienes algún evento o si es con las clases y, a través de la plataforma. Sí, los grupos continúan. El grupo de estudio todos los jueves de 8 a 10, un grupo de Ujú. práctica es quincenal los viernes y luego están los grupos de orientación para aplicar prácticamente en interacción con otros estudiantes toda la enseñanza del curso. Y bueno, en junio tendremos la sesión trimestral de preguntas y respuestas habitual. Excelente. Y bueno, eso en mente uno, ya hemos colocado todos los datos aquí y ya para finalizar este tema de la experiencia del despertar espiritual, porque bueno, es una experiencia evidentemente, eh, ¿qué pudieras resumirnos aquí? ¿Alguna orientación, quizás algo que resuma esto que hemos conversado para compartirlo? Algo que lo resuma podría ser lo que comenté al principio. El despertar solamente produce inquietud o necesidad de que ocurra ya como consecuencia de no estar siguiendo correctamente la guía interna adecuada. Porque en el momento que estás en el camino correcto, en la dirección del espíritu, la idea del despertar pasa a un segundo plano, ya que todo el proceso tiene sentido, es comprensible, es significativo y es un proceso paulatino de liberación mental. Cuando alguien se está liberando, la propia liberación que va ocurriendo ya hace que no necesite utilizar los conceptos como la iluminación o el despertar como un salvavidas de su propia situación, sino que comprende que será la consecuencia natural en algún momento cuando esté establecido y confía que eso ocurrirá en el momento adecuado. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Andrés Rodríguez, maestro de un curso de milagros desde Ávila, España. Ya tiene 21 años en la extensión del curso. Director fundador del proyecto Mente Uno, nos estaba hablando aquí acerca de la experiencia del despertar espiritual de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Te honro, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias, Katy. Un abrazo a todos. Será hasta la próxima. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Chao.